Queremos evaluar la integral INDEF. Observe aquí, tenemos una integral de tangente a la cuarta, x, veces secante a la cuarta, x. Entonces cuando tenemos una integral que involucra poderes de tangente y poderes de secante, hay dos estrategias principales. Una estrategia se usa cuando tenemos un poder par de secante, y notemos, en este caso, que sí, porque tenemos secante al cuarto, x. La segunda estrategia es cuando tenemos un poder extraño de tangente, que en este caso, no tenemos. Repasemos estas dos estrategias de una lección anterior. De nuevo, en nuestro caso, porque tenemos un poder de secante, es decir, vamos a guardar un factor secante al cuadrado y convertir los factores restantes en tangentes. Y la razón de esto es que vamos a dejar que sea igual a la tangente x. Y por lo tanto, diferencial u es igual a secante al cuadrado x, de x, por lo que esta es la razón por la que tenemos que guardar un factor de secante al cuadrado x. Ahora, la segunda estrategia, que no se aplica en este caso, es cuando tenemos un extraño poder de tangente. En este caso, guardamos un factor de secante tangente y convertimos los factores restantes en secantes. Echaremos un vistazo a este caso en el siguiente ejemplo. Sin embargo, volviendo a nuestro ejemplo, queremos guardar un factor de secante al cuadrado, y convertir los factores secantes restantes en tangente. Entonces, para comenzar, reescribamos esto como la integral de la tangente a la cuarta, x. Separemos esta secante a la cuarta en secante al cuadrado x, multiplicada por secante al cuadrado x. Y luego tenemos nuestro dx. Entonces, este es el factor de secante al cuadrado que estamos guardando. Y la razón por la que hacemos esto es que vamos a dejar que sea igual a la tangente x. Y por lo tanto, el diferencial u será igual a secante al cuadrado x, de x. Veamos lo que tenemos hasta ahora. Si u es igual a la tangente x, observe cómo podríamos escribir esto como u en el cuarto. Y luego, si el diferencial u es igual a secante al cuadrado, de x, todo esto es solo diferencial u, dejándonos con este factor adicional de secante al cuadrado, que queremos escribir en términos de tangente, para que luego podamos escribirlo en términos de u. Entonces, usando la identidad, tangente al cuadrado x más 1 es igual a secante al cuadrado x, podemos reemplazar el secante al cuadrado x con tangente al cuadrado x más 1. Lo que significa que ahora tendríamos la integral de la tangente a la cuarta x. Veces, en lugar de x secante al cuadrado, nuevamente, tendremos x al cuadrado tangente más 1. Y luego, todavía tenemos secante al cuadrado x, de x. Y ahora, deberíamos poder escribir todo esto en términos de usted. Nuevamente, si u es igual a la tangente x, esto sería u para el cuarto, sería la cantidad, u cuadrado más 1, y esto sería diferencial u. De nuevo, tenemos u para el cuarto, multiplicado por la cantidad, u cuadrado más 1, du. A continuación, distribuiremos y luego integraremos. Entonces, tenemos la integral de u para el sexto, más u para el cuarto. Aplicando la regla de poder de la integración, tendríamos u al séptimo, dividido por 7, más u al quinto, dividido por 5, más c. Y ahora, nuestro último paso es escribir esto en términos de x, y dado que u es igual a la tangente x, escribamos esto como 1/7, tangente a la séptima x, más 1/5, tangente a la quinta x, más c. Plus c. Este sería nuestro antiderivado. Nuevamente, recuerde, esta es nuestra estrategia cuando tenemos un poder uniforme en la función secante. A continuación, veremos un ejemplo en el que tenemos una potencia extraña en la función tangente. Espero que hayas encontrado esto útil.